Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. El problema catalán tiene dos caras muy diferentes y hoy vamos a charlar con esa parte que está en contra del independentismo. Estamos con el portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, Alejandro Fernández. Muy buenas, Alejandro. Lo primero de todo, ¿qué radiografía haces de la situación que vive hoy Cataluña? Pues bien, antes teníamos una pequeña conversación informal tú y yo, permíteme que hemos quedado en la entrevista que nos tutearíamos, que aquí hay dos episodios distintos, ¿no? Y intentando centrarme en la legalidad. Hay aprobada una ley del referéndum, que bueno, pues es una ley que va al Constitucional, ha sido paralizada. Un gobierno autonómico puede pedir eso, si es ilegal se paraliza, pero para mí es mucho más grave lo que ocurre al día siguiente. Lo que ocurre al día siguiente se llama Ley de Transitoriedad Jurídica, que es la suspensión temporal de manera transitoria de la democracia en Cataluña. Es algo en lo que no se ha reparado suficientemente. Lo que básicamente dice esa ley, no es su letra pequeña, porque ojalá fuera solo la letra pequeña, lo dice en la letra grande, es que desde el día 2 la democracia se suspende en Cataluña, el Parlamento se disuelve y el poder político, es decir, la soberanía del pueblo de Cataluña, se deposita en un conglomerado de entidades liderado por la ANC, a las que nadie ha votado, que tienen que ser los responsables de diseñar la nueva arquitectura institucional. Esto es un golpe de Estado a todos los efectos. Esto, lo dije yo el otro día en el Parlamento, es exactamente el mismo mecanismo que se ha utilizado en Venezuela para lo que llaman la constituyente, que es suspender al Parlamento de competencias, iniciar un periodo que, pues, repito, puede ser de 10 días o de 10 años, en los que no hay democracia. Y por lo tanto, esto es una situación muy grave, a mí me apena muchísimo. También lo comenté el otro día en el Parlamento de Cataluña, que me sabe especialmente mal, en el sentido de que después de la convivencia hay muchos diputados del otro adversarios a los que aprecio y con los que tengo una relación de hace mucho tiempo, pero que han decidido dar un paso muy grave de sublevación y de ruptura del marco jurídico de la democracia en Cataluña. ¿Por qué se ha llegado a dar este paso, que es muy diferente a otros que se han dado antes? Bueno, es verdad que en Cataluña periódicamente ha ocurrido esto. Nunca le ha ido bien a los independentistas, de hecho todo lo contrario. Cataluña no es una colonia, Cataluña no es la Argelia con respecto a Francia, Cataluña siempre ha sido España. Es imposible ubicar un momento en la historia de Cataluña en la que Cataluña haya sido independiente, pero es verdad pues, que hay un movimiento nacionalista identitario que cada cierto tiempo pues, exige la independencia de Cataluña. Yo, en fin, me preguntabas el por qué hemos llegado a este punto. Pues porque no han entendido que la independencia de Cataluña no solamente no tiene una mayoría social clara, tampoco la tiene parlamentaria. Lo que pasó el otro día es que se rompió la legalidad catalana. Ya no hablo de la española, la catalana. El Estatuto de Cataluña fue violado, que exige 2/3 de mayoría para ser modificado, y ahí con un 51% lo decidieron modificar. Es decir, estamos ante un movimiento totalitario, autoritario, que evidentemente pues, no puede tener otra respuesta que la ley. Pero sí que es cierto que a través del Parlamento un 80% diría que quiere un referéndum, más allá de un sí o no. Luego se lo explico. Un porcentaje alto, ¿vale? Luego es verdad que a la calle sale un montón de personas el 11 de septiembre. Sí. Y desde aquí se dice, y a pesar de todo eso, el gobierno central no escucha lo que está pasando. No es verdad. No es que no escuchemos, es que escuchar no significa aceptar acríticamente todo lo que te digan. Mire, yo le pongo un ejemplo. Los problemas de este estilo existen en todos los países. Y España tiene la misma legislación al respecto que tiene Alemania, que le ha negado un referéndum a Baviera, Francia, que le ha negado un referéndum a Córcega, Italia, que le negó un referéndum al Véneto, a la Padania, esa región imaginaria que se inventaron. Ha habido 2 lugares en los que se aceptó hacer un referéndum, que es el Quebec, en Canadá, y en Escocia. ¿Ha solucionado algún problema? No, porque el independentismo solo acepta el resultado si es favorable. Si es desfavorable, ya están pidiendo al día siguiente un referéndum. Hay no solo una gran doctrina de la Comisión de Venecia, grandes politólogos perfectamente democráticos, hablo de Giovanni Sartori, hablo de Ignatieff, han repetido en muchas ocasiones que el referéndum no es un buen sistema para solucionar problemas tan serios como ese. Porque someter al estado de opinión de un solo día
un tema tan importante como continuar o no unidos no es un tema para una respuesta binaria sí o no. Tiene muchísimos matices. Por eso no han abundado los referéndums. Y repito, allí donde se han hecho referéndums no han solucionado el problema. En el Quebec ya hay gente que pide otro. En Escocia, desde el día siguiente a perderlo, ya piden otro. Los independentistas solo entienden un lenguaje, que es que se les dé la razón. Por lo tanto, nosotros no podemos aprobar bajo ningún concepto un referéndum y reivindicamos nuestro derecho democrático a decir que no queremos hacer un referéndum y que tenemos mayoría suficiente para decir que no queremos hacer un referéndum, como ha ocurrido en Italia, en Francia, en Alemania y, como decía hace un momento, en prácticamente todas las democracias de la Unión Europea. ¿Pero qué ha ocurrido para que desde el 2010, donde había un 15% de independentistas, se llegue a más de un 40% de separatistas? Está claro que algo del otro lado se ha hecho mal. No, y le explico que algo, bueno, ha sido una cuestión absolutamente coyuntural, y de hecho que más del 40 y pico, incluso hay momentos en el año 2013 que las encuestas señalan que el independentismo supera el 50%, ahora estamos en un 38% según el CEO, la propia agencia demoscópica de la Generalitat de Cataluña, que lo sitúa en un 38-39%, que es un porcentaje en absoluto despreciable y muy respetable, pero es bastante inferior. ¿Por qué? Pues porque en los años 2012, 2013 y 2014 había dos maneras de afrontar la crisis económica. Hay una que es la de Mariano Rajoy, que es, como decimos en España, agarrarte los machos, superar la crisis, y ahora están ahí los resultados. Y hay otra que era la de Artur Mas, que era: no quiero afrontar los problemas de la crisis y me voy a lanzar a una aventura, nadie sabe exactamente hacia dónde. Y entonces me uno con la CUP, que en teoría es todo lo contrario de lo que yo pienso, un partido antisistema, radical, comunista, etcétera, etcétera, para irme hacia la independencia. Y eso es lo que provoca que circunstancialmente aumente el apoyo a la independencia. Pero ahora ya se está notando que una vez la crisis económica se está superando, el porcentaje de independentistas baja radicalmente. Bueno, las calles, el otro día, el 11 de septiembre, había mucha gente, independientemente... Pero le voy a dar un dato, que ese es absolutamente incontrovertible. Allí donde la ANC cifraba hace un año en 2 millones de manifestantes, este año hablan de 1. Donde la delegación del gobierno hablaba de 800.000, este año había 400.000. Lo que es evidente es que este año había la mitad de gente que el año pasado, independientemente de quién sitúe la cifra. Eso significa que han perdido fuelle, ellos lo saben. Pero mucha gente, ya no independentista, sino mucha gente en Cataluña que vas por diferentes pueblos, dicen: si es que queremos votar, ¿cuál es el problema? Si queremos, lo único que queremos es meter una papeleta y decidir el derecho que tenemos. A estas mismas personas, si les preguntas si estarían a favor de hacer un referéndum para suspender la autonomía de Cataluña, te dirían que no. Si te dijeran, en el año 59, es una cosa que muchas veces no se sabe, la ultraderecha suiza logró que se votara en referéndum negarle el derecho a votar a las mujeres, y se votó. Y salió que sí, sorprendentemente. Y tuvo que ser el gobierno confederal suizo el que rompiera el resultado y aboliera el resultado de ese referéndum. Ya sé que alguien me dirá... No. Bueno, son cosas, evidentemente yo no las voy a comparar. Lo que estoy diciendo... ¿Las estás comparando? No las estoy comparando. Lo que estoy diciendo es que los referéndums es un sistema que no es obligatorio para que te pongan una etiqueta de demócrata. Tú puedes estar a favor de hacerlo o no. Y tú puedes decir con toda legitimidad democrática: yo no creo que un referéndum sea un sistema para decidir una cuestión de Estado tan importante como seguir siendo o no españoles. Esto para mí no es el sistema y tengo todo el derecho de decirlo. Y tiene todo el derecho del mundo la gente a decirlo, los que están a favor, pero también tienen que entender que se tendrán que adaptar a la legislación que ellos mismos votaron, porque les recuerdo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española fueron votados por una inmensa mayoría de catalanes y españoles. Y por lo tanto eso también tendría que ser tenido en cuenta. Pero cuando se le pregunta a la gente que dice: oye, nosotros tenemos un Parlamento que está en una mayoría apostando porque haya un referéndum, ¿por qué no se intenta dar una solución hacia allá? Bueno, pues porque, le vuelvo a repetir, para empezar, esa mayoría es una mayoría que no es suficiente para modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Para poder hacer un referéndum sobre esa cuestión, tendrías que modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y nosotros, los propios catalanes, nos dijimos a nosotros mismos que para modificar el Estatuto de Cataluña requeríamos una mayoría de 2/3, cosa que ahora no ocurre ni de broma.
Por lo tanto, respetemos las normas que los propios catalanes nos hemos dado. Si hubiera una mayoría a favor del referéndum en la propia Cataluña de 2/3, yo creo que sería razón para, como mínimo, sentarse y decir, bueno, aquí hay una petición legítima, legal, del gobierno catalán, por lo tanto, sentémonos a hablarla. Pero es que no lo hay. Lo que han hecho es todo lo contrario. No están rompiendo España. Usted fue testigo, o tú fuiste testigo, que hemos quedado a tratarnos de tú, el otro día en el Parlamento de Cataluña. Ese día lo que se hizo fue silenciar, humillar y romper los derechos de prácticamente la mitad de los diputados del Parlamento de Cataluña, a los que no se nos permitió ni presentar enmiendas a la totalidad, que es una potestad que tenemos como diputados y que ese día no pudimos presentar para no retrasar los procedimientos. Por lo tanto, nadie puede decir que el Parlamento catalán aprobó de una manera rotunda, clara, una petición al gobierno español. Mentira. El gobierno catalán impuso antidemocráticamente una medida que no contaba con los 2/3 de apoyo de la Cámara. El presidente Mariano Rajoy dice que no se va a celebrar el referéndum. Lo hemos escuchado una y otra vez. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también lo dice. Estamos a 2 semanas y todo parece indicar, según dicen los independentistas, que está todo listo. Yo no soy futurólogo, pero vuelvo a repetir, no hay ningún proyecto en el mundo que tú puedas hacer cuando tienes a más de la mitad de tu población en contra. Porque los partidos de la oposición en Cataluña, es verdad que por la ley electoral somos unos pocos escaños menos, pero representamos al 52% de los votantes. Y los partidos que han impulsado esto representan al 48% de los votantes. Y por lo tanto, lo que tienen que tener muy claro es que en Cataluña no hay una mayoría social por el referéndum. Antes me hablaba de un 80%. Mire, en Demoscopia hay una regla fundamental. Y es que cuando tú quieres conocer una preocupación de la ciudadanía, la pregunta no puede ser sugerida. Para saber qué preocupa a una sociedad, la pregunta tiene que ser con respuesta espontánea. Cuando se le pregunta a los catalanes, según el CEO, cuáles son sus preocupaciones, te contestan, número 1, el paro, 2, la situación económica, 3, claro, el referéndum aparece con un 2,8% en el puesto número 26. Claro, si preguntas de manera inducida, ¿está usted a favor de votar o no? Pues bueno, todo el mundo te dirá que sí, pero te dirá que sí a cualquier votación. Pero más allá de eso, Mariano Rajoy dice que no va a haber referéndum. ¿Cree que con la situación que hay aquí en Cataluña no va a haber referéndum? Hombre, un referéndum. ¿Usted cree que es normal un referéndum en donde los interventores sean todos independentistas, los miembros de las mesas electorales sean todos independentistas, el recuento lo hagan solo los independentistas, el censo lo elaboren solo los independentistas, voten solo los independentistas, e incluso ellos digan si pueden votar los más jóvenes de 18 años, como ya han dicho que van a hacer, como hicieron el 9N? ¿A usted eso le parece un referéndum? Eso es una performance, es una manifestación. No sabemos exactamente lo que ocurrirá el 1 de octubre. Lo que yo le puedo asegurar es que un referéndum no va a haber. En colegios electorales, con urnas, con interventores neutrales, con presidencias de mesa neutrales, con un recuento normal y neutral. Eso no se va a producir. Que en mitad de la plaza del pueblo pues haya un señor que saque una urna de cartón y bailen todos allí pues la lambada juntos, pues esto bueno, no lo voy a poder... 700 municipios están diciendo que van a colaborar. Barcelona acaba de decir que va a colaborar y que va a hacer accesible la posibilidad de que se pueda... Ada Colau ha puesto una coletilla que es fundamental. Ha dicho siempre y cuando no se quebrante la legalidad. Por lo tanto, cuando llegue el momento, ya le aseguro yo que Barcelona no va a facilitar los locales y el resto, o sea, es que las poblaciones más importantes de Cataluña han dicho que no van a facilitar. ¿Eso ya no le parece suficiente motivo para dar a entender que esto no es un referéndum vinculante que afecte a toda la ciudadanía, un referéndum donde más del 50% de la población catalana, Hospitalet, Cornellà, Tarragona, Lérida, Barcelona, es verdad, con un discurso un poco ambiguo, pero es igual, más del 50% de la población no va a poder votar, pero al final, bueno, pues 700 aldeas, con todo mi respeto, o poblaciones o lo que sea, que son muy importantes. Tabasa, está Girona, está Sabadell... ¿Y a usted le parece que eso es vinculante? No. Solo que faltara un pueblo, una aldea de 5 habitantes, ya no sería un referéndum vinculante, porque habría 5 personas que no han podido ejercer su derecho a voto. Por lo tanto, ya no es un referéndum vinculante. Pero lo que sí que te dice es que a pesar de que los tribunales y de las amenazas, hay muchos municipios
que están mirando hacia otro lado y que dicen lo que queremos nosotros es que se vote. Y algunos de los sitios donde se está diciendo que no se va a votar de manera a través de los colegios, la Generalitat dice que se va a votar de otra manera. Pueden decir lo que quieran, yo le avanzo que hay mucha gente que hace un discurso en algún momento dado y luego pues la realidad se impone. Francesc Homs y Artur Mas dijeron públicamente que no acatarían su inhabilitación y el señor Francesc Homs está en su casa, ya no es portavoz de Convergencia o del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Quiere decir que, y esa es la misma frase que ha utilizado el señor Puigdemont, la ley es la ley y al final se impone. ¿Verdad que a usted, si un día se le ocurre coger el coche a 200 kilómetros por hora, le van a multar? ¿Y qué va a decir usted? No, es que como soy libre, soberano y no sé qué, me declaro en rebeldía, independencia y que le den a usted por saco. Pues no, usted pagará su multa, le retirarán el carnet los días que sean necesarios y si se ha pasado de la raya incluso podría llegar a ir a la cárcel. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, Human Rights Watch decía que estaba preocupado porque 700 alcaldes tuvieran esta situación en Cataluña. Bueno, es que yo lo que creo es que este tipo de entidades lo que deberían tener muchísima más preocupación es por lo que está pasando en Venezuela, que no dicen ni pío, por lo que está pasando en Corea del Norte, que no dicen ni pío, en lugar de centrarse en una de las grandes democracias del mundo, según todos los parámetros internacionales, cuarto motor de Europa, que es España. En fin, cada uno es como Julian Assange, que me parece pues, bueno, un personaje pintoresco, de estos que aparecen en la política de vez en cuando, pero claro, su legitimidad para dar lecciones sobre nada. Un personaje que se dedica básicamente a hackear y a filtrar información, no creo que sea el mejor apoyo que pueda tener ahora mismo la causa independentista. ¿Por qué en una conversación siempre con un miembro del Partido Popular, independientemente de lo que se hable, aparece Venezuela? Porque somos un partido que cree en la libertad. Y nos duele especialmente que una parte de la izquierda sea capaz de contemplar con permisividad un lugar donde están asesinando, porque es uno de los lugares con más asesinatos del mundo, a la oposición democrática. Pero homicidios, no asunto político. Hay homicidios, pero hay unos homicidios que no tienen nada que ver con la política, en el sentido... Yo le estoy hablando de asesinatos políticos. No, asesinatos políticos... Asesinatos políticos los ha habido en cada manifestación, pues son 10, son 15, son 20, ya me dirá usted dónde está ocurriendo eso en el mundo ahora mismo. En fin, es que esto no está pasando ni en las peores repúblicas bananeras africanas de la década de los años 80. Entonces, claro, dicen, ¿por qué siempre sale Venezuela? Pues porque nos parece que aquello es una vergüenza, como nos parece una vergüenza que el independentismo en Cataluña y la izquierda radical en el conjunto de España simpaticen con esa barbaridad. Por lo tanto, usted me dice, o tú me dices, ¿por qué los del Partido Popular siempre sacan ese tema? Porque nos parece preocupante y nos parece gravísimo. Y lo diremos, como dije el otro día en el Parlamento, hasta que se congele el infierno. Las causas en las que creemos las vamos a defender siempre. Para hacer autocrítica, ¿qué es lo que, desde tu punto de vista, el Partido Popular, el partido del Gobierno, no ha hecho bien durante este periodo para que se llegue a esta situación? Mira, en Memorias de Ultratumba, Chateaubriand hablaba de que la autocrítica era un ejercicio estéril, ¿no? Porque ya era suficiente con cómo te machacaban los adversarios como para encima flagelarte a ti mismo. Por lo tanto, yo, que soy mucho menos sabio que Chateaubriand, dejaré que me critiquen mis adversarios. Yo creo que el Partido Popular es un partido que gobierna con errores y con aciertos. ¿Y cuáles son esos errores con Cataluña? Bueno, yo vuelvo a repetir, dejaré a mis adversarios que se explayen con los errores, que los exageren, y luego pues, trataremos de rebatirlos. Yo repito, creo que el Partido Popular, al final, si entendemos la política como el arte de lo posible y de gestionar aciertos y errores y de ser capaces de dejar el gobierno mejor de lo que lo recibes, que no parece muy sencillo decirlo, pero no tan fácil hacerlo, al final es el único partido político que es capaz de coger España en una crisis salvaje y dejarla, cuando la dejemos, en una situación mucho mejor, cosa que el Partido Socialista, por desgracia, no ha tenido esa suerte o esa habilidad, que siempre deja peor España de lo que la recibe. Por lo tanto, errores seguro que habremos cometido, pero repito, que sean nuestros adversarios los que se recreen con ellos. Yendo a Cataluña, ¿por qué el Partido Popular solo tiene una alcaldía, un municipio de 948 con mayoría absoluta? Con mayoría absoluta.
Sí. ¿Por qué solo tiene una? Bueno, la pluralidad es así. Claro, hay muchos partidos, si nos vamos a Valladolid... Pero el problema a día de hoy está en Cataluña. No. Y el partido del gobierno, el gobierno central, solo tiene un municipio de 948. En el año 2011 era muy distinto. Ha habido circunstancias, la crisis económica que no nos ha ayudado y que es evidente que el Partido Popular, en su momento, estamos hablando de la transición democrática, pues hay un partido que en ese momento ya no lo es, de orden, de centro-derecha, que fue la Convergencia Democrática de Pujol, que fue capaz de coger todo el espacio, o prácticamente todo el espacio, de centro-derecha. Y eso nos ha afectado, como pasó con el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, con Unión del Pueblo Navarro en Navarra. Son fenómenos históricos que uno tiene que entender desde esa perspectiva histórica, y eso no significa que te tengas que rendir. Evidentemente, a nadie se le escapa que el Partido Popular pues no es un partido mayoritario en Cataluña, pero también le digo que no hace demasiado tiempo pues tuvimos alcaldías importantes en el área metropolitana, aquí mismo en Tarragona estuvimos a punto de tener la alcaldía, ganamos las elecciones generales en el año 2011, es decir, que en lo que es la zona de costa y área metropolitana, el Partido Popular es un partido fuerte en Cataluña, que nadie se confunda. En la provincia de Tarragona hay 6 escaños en juego, y hay 6 partidos que nos lo repartimos en igualdad, y les repito, hace no mucho tiempo, en el año 2011, ganamos. Es decir, que, bueno, somos un partido político que en Cataluña tiene más dificultades, pero que nadie menosprecie la capacidad que tiene el Partido Popular de Cataluña. Independientemente de eso, lo que está claro, y parece que el Partido Popular mira hacia otro lado, es cómo ha crecido el independentismo. ¿Qué se hace ante Yo creo eso? que ha bajado. Yo creo, le repito, creo que en el año... Estoy hablando desde el 2010. Ahora volvemos a estar en niveles muy parecidos a 2010. Es verdad que en 2014 se supera el 50% según todas las encuestas, y eso realmente es preocupante, y estamos reconfortados en el sentido de que otra vez vuelve a estar en el 30 y pico por ciento, casi 40, pero el 30 y pico, que son niveles parecidos al año 2010. Eso significa que creo que hemos gestionado bien el asunto. Es verdad que hasta el año 2014 nos pilló un poquito a pie cambiado, pero creo que el independentismo está bajando de manera clara, y se demuestra en el debate parlamentario el otro día. Se demostró que los fascistas son ellos, que los que niegan la palabra son ellos, que los que imponen el reglamento son ellos, que los que niegan el debate son ellos, y los que al final se demuestra que solo quieren llegar a su objetivo sin respetar las reglas del juego son ellos. ¿Se puede llamar fascista a una persona dentro del Parlamento? Mire, yo le voy a decir una cosa. Si tuviera que glosar las cosas que me han llamado en el Parlamento a mí, y fuera muy tiquismiquis, estaría todo el día en Fiscalía. Con lo cual yo puedo decir claramente que una actitud, como tuvo la señora Forcadell el otro día, de no dejar intervenir, no dejar presentar enmiendas, negar la palabra cuando el reglamento te ampara, es una actitud claramente totalitaria, y lo diré ahora y las veces que sea necesario. ¿Es imprevisible lo que pueda ocurrir en las próximas semanas en Cataluña? Es difícil de prever, porque estamos en una situación nueva y las cosas nunca se repiten. Pero estoy convencido que el Estado de Derecho y la convivencia triunfarán. Estoy convencido. ¿Por qué lo está? Pues porque conozco mi tierra. Yo he nacido aquí en Tarragona, soy tarraconense, soy catalán, conozco esta sociedad, sé lo que ocurre, sé lo que ha ocurrido, y estoy convencido de que la convivencia, la paz social se impondrán. Convencido. Y que Cataluña volverá a recuperar la senda del sentido común, no tengo ninguna duda. ¿Cuál es ese sentido común? Pues volver a aquella época en la cual pues, en Cataluña teníamos un gobierno autonómico que desarrollaba su ámbito competencial, que éramos una Cataluña vista con orgullo por el resto de los españoles, que liderábamos muchísimos parámetros de crecimiento. Esa es la Cataluña que yo he conocido en mi infancia, en mi adolescencia, en una parte de mi juventud, tengo ahora 41 años, y en los últimos 5 años, por desgracia, es otra cosa. Y estoy convencido de que volveremos a ser esa Cataluña. El día 2, independientemente de lo que ocurra, va a seguir habiendo un problema. ¿Cómo se tiene que resolver? Con paciencia y con tiempo. Y teniendo en cuenta pues, que los conflictos políticos pues, están allí, hay que resolverlos con diálogo y hay que resolverlos con paciencia, y teniendo en cuenta que ahora hay heridas muy, muy fuertes abiertas, que esto sería hacernos trampas al solitario, no entender que vamos a tener que trabajar mucho, pero también le digo que a mí me reconforta mucho ver que toda la oposición democrática, toda, desde la extrema izquierda de Catalunya Sí que es Pot
al socialismo socialdemócrata del PSC, a Ciudadanos, que ellos, bueno, saben muy bien si son centro-izquierda, centro a secas o lo que sean, al centro-derecha liberal conservador que representa al Partido Popular, fíjese usted la amalgama de proyectos, todos hemos salido a defender ahí la legalidad, el orden y sobre todo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso es una base sobre la que construir muy fuerte. Y también le digo que hay mucha gente en el PDeCAT que eso lo comparte y que se han visto arrastrados en una dinámica que no han sido capaces de frenar, de entregarle a la CUP el liderazgo político en este asunto. Situaciones como la de ver todo Cataluña con las manos, o situaciones donde se demuestra que hay mucha gente que toda está... Cataluña no, ha dicho usted mucha gente, cosa que comparto, pero no toda Cataluña. Digo, a lo largo de Cataluña, sí. Gente unidas con las manos. ¿No cree que a esa parte, y es una parte, está claro, está pidiendo también una solución que dicen ellos, se está judicializando y que no se está dando una solución política? Porque darles una solución no significa darles la razón en todo y humillar al 52% restante. Recordemos que en las últimas elecciones autonómicas fue Artur Mas quien las planteó como un referéndum, como un plebiscito. Y reconocieron en la jornada electoral que lo habían perdido. Luego cambiaron de agenda. Dijeron, bueno, seguimos. Pero esa noche reconocieron, Antonio Baños, varios miembros de Convergencia Democrática, hemos sacado el 48% y el resto de fuerzas que no defendían el sí han sacado el 52%. Tenemos que modificar nuestra agenda. Entonces, que usted me dice que hay que buscar una solución que satisfaga al conjunto de Cataluña, por supuesto, pero eso no pasa por darle la razón al 48% e imponérsela al 52%. En todo caso, significa buscar, que sé que será difícil, una solución pues que sea capaz de, en fin, de cuadrar el 48 y el 52. Cosas más difíciles han visto y hemos sido capaces de hacerlo. En fin, yo ahora me viene a la cabeza la reunificación alemana. La reunificación alemana fue un proceso político que tenía muchísimos partidarios y muchísimos detractores y fueron capaces de hacerlo bien. La transición española es un proceso político exitoso que al principio tenía muchísimos detractores y que fuimos capaces entre todos de tejer algo que acabó teniendo un 90 y pico % de apoyo. Por cierto, Cataluña, la comunidad donde más se votó a favor de la Constitución española. Por lo tanto, hay que volver a tejer ese tipo de alianzas. Pero esto no consiste en decirle, no, el 48 quiere la independencia, el 52 no. Para dar una respuesta política al 48 hay que decirles que sí a todo, ¿no? O sea, aquí tendrá que ceder un poquito todo el mundo. Muchísimas gracias, Alejandro. Como decíamos, pues con todos estos posicionamientos claros, hay un asunto que parece que es un gran interrogante a día de hoy, y es ¿qué pasará realmente el 1 de octubre? Nos vemos en la próxima ocasión.